Hola y bienvenidos nuevamente a otro video de nuestro canal y nuestro curso. Esta vez vamos a ver una herramienta que nos va a permitir poder editar nuestros videos para poderlos hacerles un pequeño retoque para que queden tal y cual como queremos y poderlos compartir con nuestros estudiantes o con quien deseemos. Vamos a ver una herramienta que es muy simple y es gratis, que se llama Mini Tools Movie Maker Free, cuya web es la que tenemos aquí. Les voy a compartir el link. Podemos descargarla y cuando la descargamos, el proceso de instalación es muy sencillo. Simplemente hay que abrirlo y seguir las instrucciones de siguiente, y en un momento vamos a tener la aplicación instalada en nuestra computadora como la tengo yo aquí. Lo único que vamos a hacer es abrirla y enseguida entramos al programa. Aquí nos muestra unas plantillas que podemos utilizar para crear videos que son realmente informales, para poner nuestras fotografías y algunas cosas. Así que podemos seleccionar alguna de las plantillas que aquí están todas y aquí están agrupadas por categorías. Y aquí dice Full Factory Mode. Eso quiere decir que yo puedo adquirir una versión de pago y ahí tengo más plantillas y más opciones. Pero bueno, vamos a comenzar. Voy a cerrar esto para comenzar a ver el entorno y comenzar a crear nuestro proyecto. En la parte superior aquí tenemos la opción de multimedia, donde vamos a colocar todo lo que vamos a usar para nuestro proyecto: los audios, imágenes, videos, las transiciones que permiten poner efectos entre los cortes de los videos, como podemos ver ahí en el ejemplo. Entonces, cuando hay un corte entre una fotografía y otra, o entre una sección de un video y otro, podemos utilizar una transición para que el paso entre una y otra no sea tan brusco, ¿no? También tenemos efectos que se le pueden aplicar tanto a las fotografías como a los videos para aplicar algún efecto. Y tenemos texto que podemos utilizar para agregar al principio, al final, donde deseemos. Y hay un texto predefinido con unos efectos, como podemos ver. Hay muchos. Y también tenemos acá abajo texto con fondo que podemos utilizar como introducción o como cierre en el video, lo que va a personalizar nuestro video de alguna manera, ¿no es cierto? De derecho, perdón, tenemos las plantillas que ya vimos inicialmente. Podemos exportar el proyecto y aquí tenemos asimismo el menú para crear un proyecto nuevo, abrir, guardar, importar, salir, ayuda y cambiar el color del programa. Aquí tenemos la vista previa de cómo va a quedar lo que estoy haciendo, y acá abajo tenemos la línea de tiempo donde hay tres tracks, hay tres pistas. La de audio, si queremos poner un fondo a nuestro video, donde vamos a colocar la parte media, lo que son imágenes o videos. Estos espacios que vemos aquí son los lugares donde vamos a poner las transiciones, y el otro track que es para poner el texto. Acá vamos a hacer dos proyectos, uno con imágenes, con fotografías, y otro con video. Y es súper sencillo hacer. Vamos a comenzar con la parte de imágenes, por ejemplo, que es lo más sencillo. Esto de aquí, lo que tengo acá son archivos de imágenes fijas. Entonces yo voy a seleccionar todos estos con el botón control presionado y voy a arrastrarlo a la sección de la línea de tiempo. Y ya se han colocado aquí. Yo aquí puedo hacerle un play, puedo ver, el programa automáticamente me pone 5 segundos entre cada uno, y como podemos ver hay un cambio. Si yo quisiera, puedo ponerle un efecto, y podemos seleccionar los efectos por categorías o ver todos. Si yo quiero, puedo poner un efecto entre cada una de las imágenes. Voy a regresarle, voy a hacer un play y esa sería la transición. Puede poner la misma transición a todas, o se puede colocar diferentes tipos de transiciones. Eso ya sería el gusto de cada uno, ¿no? También podemos cambiar el tiempo que hay entre cada una de las diapositivas o de las imágenes. En definitiva, me puedo colocar en esta parte y arrastrar hacia la derecha o hacia la izquierda para reducir el tiempo. Ok, y podemos también poner un audio de fondo. Me voy a ir a la parte de media porque ahí como mencionamos, están las imágenes, los videos, el audio. Esto que está aquí, yo ya lo cargué, por cierto. Entonces, si yo todavía no tengo nada puesto aquí, lo que hago es importar media y me voy al lugar y selecciono tanto lo que es audio. Puedo ir a la sección de imágenes, cargar las imágenes, me puedo ir a mi parte donde tengo el audio y puedo cargar el audio, puedo seleccionar y eso aparece aquí, como podemos ver, y yo puedo escuchar y es ya sé lo que tengo, lo que he puesto. Así que, por ejemplo, yo voy a coger una canción, voy a colocarla y ya tengo aquí puesto un fondo. Si el audio está muy alto, puedo hacer clic con el botón derecho, editar, y en la parte derecha tengo
algo para bajar el volumen o hacerle efectos, yo le voy a bajar el audio. Voy a poner ahí, por ejemplo, le pongo OK y lo pruebo nuevamente. Y el sonido ha bajado, entonces ya lo puedo utilizar como fondo. Y listo, entonces al final, si esto es lo que quiero, puedo al final ponerle exportar. El programa me pide que le ponga un nombre, el formato que debe ser siempre en MP4, que es lo más estándar, la resolución en alta definición. Aquí tengo el nombre del archivo, el formato, que tiene que ser en MP4, el lugar donde lo voy a guardar, la resolución, el tiempo del video y el tamaño. Y le digo exportar y el video se va a crear. Aquí puedo hacerle una última vista para estar seguro de que es lo que quiero. Aquí me dice que lo voy a guardar en formato para ser visualizado específicamente en una computadora o específicamente en un celular. Entonces aquí yo puedo cambiar el formato, por ejemplo, si lo quiero para iPhone, para smartphone. Entonces el programa ya me lo setea de acuerdo a lo que yo deseo. Ok, ahora vamos a ver cómo podemos editar y hacer ciertos retoques a algún video que ya tengamos creado, como por ejemplo hicimos algún video en PowerPoint. Así que lo voy a cargar y aquí tengo un video de ejemplo que ya me lo acaba de cargar aquí. Ya lo voy a poner en la línea de tiempo. Ya aparece aquí y puedo ver que ya está el video creado. Entonces, por ejemplo, este video, ¿qué es lo que necesitaría hacer? Supongamos que me equivoqué en alguna parte del video, está de más. Entonces yo puedo, por ejemplo, colocar el cursor en el lugar indicado. Supongamos que yo ya sé que es esta sección. Entonces ahí le hago un split, un corte con la tijera y avanzo hasta donde ya no quiero. Lo que yo no es lo que voy a cortar, supongo que son estos 53 segundos. Entonces le hago otro corte. Y esta sección supongamos que es la que necesito eliminar y presiono la tecla suprimir y se ha borrado. Entonces ya eliminé la parte que no quería. Si al principio también quiero eliminar alguna sección, alguna parte inicial, entonces yo puedo hacer esto simplemente arrastrando y ya se ha cortado. Pues puedo hacer lo mismo al final. Puedo colocar el cursor al final y arrastrarlo hacia la izquierda. Y el video se ha cortado. Y en esta sección, en este corte, que pueden haber muchos más, para que no haya un corte brusco, puedo aplicarle una transición que yo crea la que me guste. Como podemos ver aquí, este video tiene su propio audio. Eso es lo que me indica aquí. Yo puedo, si deseo, quitar el audio y agregar mi propio audio. Podríamos hacer eso. Eso quiere decir que podemos probablemente, siempre y cuando no incumplamos los derechos del autor, descargarnos algún video que esté con copyleft, no con copyright, y descargarlo, quitarle el audio y ponerle nuestro propio audio. Ya al final nuevamente irme a exportar y crear el video. Ok, otra cosa que nos faltaba mencionar es que también le podemos poner títulos. Por ejemplo, yo aquí cargué el video y me olvidé al inicio de poner el intro. Entonces voy a seleccionar esto que le voy a poner como título inicial de mi video, pero yo lo quiero poner al inicio. Así que lo que haría es seleccionar este bloque de video y cuando el cursor se hace 4 flechitas, puedo mantener el botón izquierdo presionado y arrastrarlo. Igual voy a hacer con el de aquí. Y ya los cambié de posición. Entonces ahora mi título está primero. Aquí dice que se va a demorar 4 segundos. Ahora, para cambiar el texto que tenemos aquí, lo que debo hacer es seleccionar el bloque, hacerle doble clic para que el texto se visualice en la pantalla y poder seleccionar y editarlo. Vamos a ver cómo nos quedó. Hacemos un clic en OK. Le voy a hacer un play. Y ya tenemos ahí. Y aquí podríamos colocar una transición para crear el efecto. Y nos quedaría así. Crear un video, editar el video, ya que esté creado, o crearnos un video a partir de imágenes, colocando texto, colocando un intro, podemos colocarlo también un texto al final, de créditos o como decíamos. Es muy sencillo utilizando Minitool Movie Maker. Bueno, he querido hacerlo así muy rápido para que tengamos una idea y nosotros mismos por nuestras cuentas vayamos experimentando la herramienta. En fin, espero que haya sido clara la explicación. En algún comentario me lo dejan saber. Les voy a dejar el link para que puedan descargar la herramienta y puedan comenzar a crear sus videos y compartirlos con sus alumnos.
Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video.